¿Cómo les va, alumnos? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, espero que estén todos muy bien. Espero que hayan pasado unas lindas vacaciones durante su receso, bastante merecido. Bueno, vamos a retomar. Eh, yo equivocadamente les envié la semana pasada un mensaje donde les decía que retomábamos desde la unidad 4. En realidad lo escribí mal, faltaba 3 y 4 porque dejamos la unidad 2, que fue poblamiento americano. ¿Sí? La unidad 3 y la unidad 4 en realidad tienen que ver todas con un bloque de procesos que tenemos que estudiar, pero por una cuestión de longitud la he dividido en dos partes. Tranquilamente podría ser unidad tema 3 A y B, pero preferí respetar la estructura de consecutiva de tema 3 y tema 4. ¿Sí? Para hacer un breve repaso de dónde va, cuáles son los contenidos que vamos a ver, en unidad 3 vamos a primero abordar unos conceptos que son, me parece, claves para entender en cuanto a terminología y las implicancias teóricas que tienen, que corresponden a Holoceno, Arcaico y Paleoindio, ¿sí? Estos nos van a, quizás muchos ustedes ya los han leído y los han eh, escuchado a través de las clases, y merecen de que le demos apenas un poquito de atención, ¿sí? Y por otro lado, y quizá la parte más suculenta de esta unidad 3 y también la unidad 4, van a ser las sociedades cazadoras recolectoras, en particular las complejas, las CRC, y el proceso de sedentarismo en América. Esto es quizá la entrada a este tema, y que después vamos a continuar viendo en los procesos, en lo que va a ser unidad 4, que va a ser el proceso de domesticación, o sea, las experiencias con el manejo de vegetales y animales, y los centros de domesticación, aparte del origen de la cerámica, y por último una discusión acerca de lo que va a ser la etapa posterior, que va a ser el formativo en América, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con una pequeña reflexión sobre algunos de estos conceptos que les mencionaba hace un momento. El primero de estos es paleoindio, y es un buen punto de partida determinar lo que puede significar paleoindio, ya que hay varios términos y también varios conceptos y diferentes formas de darle significado. En Norteamérica quizá es el lugar de herencia de este término. Paleoindio significa un modo de vida que es el modo de vida cazador de grandes mamíferos, y una forma de construir, de hacer tecnología, de construir cosas, que en particular no es cualquier cosa, sino son las grandes puntas bifaciales, ¿sí? En Sudamérica el término paleoindio se ha utilizado de forma diferente, se ha utilizado como un marcador cronológico. En lugar se suele asociar con sitios tempranos, ¿sí? Pero nada que ver con el modo de vida cazador de grandes mamíferos pleistocénicos. Generalmente se lo atribuye a eso, aunque también debemos considerar la propuesta de Nieves y Pucciarelli, que interpretan a lo paleoindio como diferente por la craniometría, o sea, por las medidas craneales, a lo que se considera del Holoceno temprano y las poblaciones mongoloides más recientes, ¿sí? Para esto, si quieren recordar, pueden consultar toda la bibliografía y los videos de las clases de la unidad 2. Y consecuentemente en Brasil también paleoindio se aplica a las poblaciones que existían entre los 11.000 y los 8.000 años antes del presente, independientemente de los marcadores culturales, ¿sí? Paleoindio y arcaico fueron propuestas que fueron redefinidas en nuestros días, pero se han utilizado por mucho tiempo. Esta propuesta del paleoamericano o el paleoindio, vamos a utilizar un criterio que va a ser esta etapa quizá y la más larga de la historia americana, y que comprende todo lo que ocurrió antes de los 8.000 antes de Cristo, ¿sí? A esto nos vamos a referir cuando hablemos de paleoindio. Sin embargo, tengo que citarles el trabajo de Borrero, donde
él llama la atención de que estos sitios de paleo indio nosotros estamos importando esta categoría sin hacerle un buen análisis. ¿Por qué? Porque el paleo indio, como les dije recién, viene de esta tradición de la arqueología norteamericana que contempla estos sitios de caza especializada de megafauna con un tipo de herramienta lítica. Ahora, en el resto de América hay sitios como por ejemplo Tahuatahua 2, pero esto, ¿sí? La tempranez de este sitio, o sea, la antigüedad de este sitio no está cuestionada, pero y tiene esta asociación, pero ¿hasta dónde podemos ver que ese sitio sea representativo? ¿Sí? O sea, de todos los sitios de Centroamérica y de Sudamérica. Evidentemente lo que dice Borrero, esto no es lo que caracteriza a las poblaciones tempranas de América del Sur, ¿sí? Para el 10.000 antes del presente, la mayoría de la megafauna ya estaba extinta. En algunos lugares es cierto, como por ejemplo los sitios de Campo Laborde, existían y hay una asociación entre megafauna y punta de proyectil, pero siempre vemos que hay la asociación de esa megafauna con otro tipo de especies animales, ¿sí? Tequendama en Colombia, San Isidro y Piedra Roja, por ejemplo en este en particular, o Tibitó también hay asociaciones incluso con plantas y también megafauna. El Vano en Venezuela, Taima Taima también, las cuevas del Paiján en la costa de peruana, con un datado bastante antiguo, incluso la cueva de los Toldos, los sitios que hay en Tuina, Inca Cueva, Quebrada Seca, el sitio de la cueva de Cacao, en la Puna Catamarqueña. Lo que nos están mostrando es una visión, e incluso, bueno, ni que hablar del sitio de Monteverde, donde hay megafauna, pero no es lo que lo caracteriza, ¿sí? Entonces, lo que nos señala Borrero es de que, si bien hay en Sudamérica sitios con megafauna y esa asociación, pero no es lo que caracteriza. Entonces, ¿para qué llamarlos paleoindios? Sí, bueno, la cuestión importante es la orientación económica y no la etiqueta. Entonces, lo que propone Borrero es que se deje de buscar la megafauna y se pase a entender las ocupaciones en Sudamérica de este paleoindio sudamericano, ¿sí? Es como para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora vamos a pasar a la otra categoría, que es Holoceno, algo que ustedes van a ver en, en la, muchísimo en la bibliografía, que es una división de escala temporal geológica y es la última y actual época geológica del periodo cuaternario. El Holoceno se inicia después del periodo de Dryas recientes, el Early Dryas, que tiene una antigüedad de 11.784 años y toma, obviamente, estos años tomando como el año 2000 como base de referencia cronológica, 11.000 desde contando desde el 2000 para atrás, ¿sí? En estas últimas décadas se popularizó bastante, entonces ustedes cuando interpreten el periodo Holoceno van a entender que son los últimos 10.000 años, redondemos 10.000 años, y se lo utiliza para no caer en problemas de categorías cronofuncionales evolucionistas, ¿sí? Aunque muchas veces estas se encubren, ¿sí? El otro concepto que vamos a utilizar es arcaico, que es un concepto del cual le tenemos que sacar la noción etimológica clásica y lo que vamos a tener es una categoría en el cual se concentran todos los sucesos sociales desde los 8.000 antes de Cristo hasta el Holoceno, ¿sí? Incluyendo todo el Holoceno, es decir, coincidiendo con los inicios del Holoceno, 8.000 antes de Cristo hasta el presente, es decir, en el momento en que se terminan las glaciaciones hasta nuestros días, ¿sí? Una de las cuestiones es, de este momento, de este gran proceso arcaico, es si todas las situaciones en las cuales se dan en esta etapa incidieron en la mayoría de las sociedades y los pueblos de este momento, ¿no? Porque
O sea, lo que vamos a tener en cuenta es que esto, la mayoría, se trataba de sociedades nómadas y que en este momento van a sufrir una serie de cambios sustanciales. Una de las cosas que vamos a tener en cuenta y que vamos a ver ahora es que arcaico no es otra cosa que el contexto cronológico que va a dar marco a una serie de situaciones de cambio social, como fueron la complejidad social de las sociedades cazadoras recolectoras, el sedentarismo creciente, el manejo de especies vegetales y animales y cambios tecnológicos, ¿sí? Por último, vamos a ver acá un pequeño esquema para salir de la idea del tiempo lineal y verla como nosotros parados dentro de esta espiral media loca, en el cual el paleoindio empieza con color celeste en los 15.000 hasta los 8.000, damos vuelta, llegamos a los 8.000, de los 8.000 en adelante empieza el arcaico temprano, y desde el arcaico, desde los 4.000, el arcaico tardío, y por último tenemos el formativo, que eso lo vamos a ver, formativo plecásico, que lo vamos a ver después, desde el 2000 antes de Cristo hacia adelante. Muy bien, bueno, ahora vamos a entrar de lleno en los cazadores recolectores. Bueno, lo pongo un poco con un sentido cómico, pero nos quedamos en la unidad número 2, el caso del poblamiento americano. Bueno, la cuestión sería, bueno, llegamos, ya estamos acá, son las poblaciones que estamos, y ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el poblamiento americano, como pudimos ver, fue un proceso continuo y multivariado, es decir, no se trató de la llegada de un grupo, una situación en particular, a través de un lugar. Es un proceso que fue bastante complejo y, como vamos a ver, comprendió la ocupación de múltiples territorios. ¿Se acuerdan la propuesta de Borrell y Bednarik de cómo se iban ocupando los territorios? Y esto tiene que haber sido paulatino a lo largo del tiempo, apresurado en algunos momentos, muy lento en otros, ¿sí? Sin lugar a dudas, y esta ocupación de los territorios y las características que se dieron ambientales en cada uno generó cambios sociales en los grupos, sin lugar a dudas, ¿sí? Ahora, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que todos estos grupos que fueron protagonistas de esta etapa histórica fueron grupos sociales que hoy en día se conocen como cazadores-recolectores. Los cazadores-recolectores, bajo la mirada de Occidente, siempre fueron un grupo caracterizados por por el atraso, ¿sí? Una visión de la simplicidad, una visión bastante característica de la mirada del lente colonialista, eurocéntrico, ¿sí? Donde estos grupos que fueran preagrícolas vivían en un estado de simplicidad en todos los sentidos, ¿sí? Lo más cómico de esto es que, para tener en cuenta, es de que esta etapa constituye quizá el 99% de nuestra, o sea, la etapa de las sociedades cazadoras-recolectoras constituye el 99% de nuestra historia como especie en la Tierra, ¿sí? Sin embargo, bueno, esto tiene connotaciones, ya lo vemos, políticas, ideológicas, que tienen su raíz, pero bueno, no vamos a discutirlo a esto en este momento, algunos elementos ya los hemos planteado, pero ahora lo que vamos a ver es que esta perspectiva de
o quizá el momento donde desde la ciencia, desde la antropología se empieza a ver las sociedades cazadoras recolectoras desde otra perspectiva, empieza con el trabajo de Richard Lee y Ian Debord en un debate que ellos llaman el hombre cazador, the man the hunter, ¿sí? Y connotaciones que hoy en día ponemos bajo la lupa de los estudios de género y también tienen sus connotaciones, ¿sí? Bueno, y estos 12 investigadores decían en este momento, hacemos dos suposiciones sobre los cazadores recolectores. Primero, que viven en pequeños grupos y después que andan de un lado para el otro. Así de simple. Después de 3 décadas, lo que hemos empezado es justamente a cambiar nuestra concepción de estos grupos preagrícolas. O sea, hemos cambiado esta concepción de que ocupaban campamentos reducidos, muy simples, con corta ocupación, por unas cuantas personas que dormían, raspaban pieles, quizás se reproducían, puede ser. Cualquiera de estas situaciones, pero que eran marcados por esto. Por suerte, en estas últimas 3, 4 décadas hemos empezado a cambiar eso. En los 80 se da como el primer atisbo de un cambio respecto a esto cuando surge la compilación de Price y Brown, de Douglas Price y James Brown, no el cantante, otro, y que ellos lo que es como el punto de partida de las primeras discusiones acerca de la complejidad y de la complejidad social y la complejidad cultural que tenían las sociedades cazadoras recolectoras. Vamos a entender algo, la complejidad lo que refiere es a una composición de muchas partes interrelacionadas, ¿sí? Partes de un todo que están interrelacionadas y que no es un mecanismo simple, ¿sí? Entonces, pero generalmente la definición está acentuada en el aumento de la dimensión, de la escala y de la organización social, ¿sí? Uno de los problemas que siempre tuvo de observar a los cazadores recolectores bajo la lupa de la complejidad fue de que siempre tuvo problema en reconocerse dicha complejidad. ¿Por qué? Porque primero que nada los trabajos de Childs lo que hablaban y de muchos evolucionistas unilineales era este traspaso desde las sociedades cazadoras recolectoras hacia mayor complejidad creciente, ¿no? Como en el caso de Stewart, Service, Harris y demás, que plantean estos pasos como de escalones en los cuales en realidad el sentido es ir hacia la complejidad social creciente y real y la prístina, que es el estado más acabado, que es el estado, ¿sí? Entonces no hay lugar para la complejidad en los niveles más simples. Entonces, hay como una concepción teleológica del progreso en todo esto, y eso ha llevado a que la mayoría de estas características de complejidad no se observaran dentro de los cazadores recolectores, ¿sí? A partir del compilado de Brown surgen toda una idea acerca de cuáles serían las características que tendrían los CRC, las cazadores recolectores complejos. Brown dice que serían grupos con población de residencia circunscripta, ¿sí? O sea que no serían nómades que andan por cualquier lado al estilo del Lee y Debord, sino de que tendrían una territorialidad un poco más acotada, de que tendrían liderazgos, ¿sí? Y liderazgos temporarios, aspectos también de monumentalidad para ocupar el propio paisaje, para legitimar su ocupación en el paisaje. Woodburn lo que dice que habría un sistema de retorno diferido. Ellos invertirían trabajo en actividades de subsistencia que les darían los resultados a tiempo más largo, no inmediato. Después Hayden vincula una tendencia a confiar en ciertos recursos y a diversificar como la base de sus insumos, algo que lo plantean en torno a la idea del surgimiento de la agricultura. Y Price, que considera que las tecnologías elaboradas, las comunidades sedentarias, serían el resultado de una población relativa y de cambios en la organización social, ¿sí? Una de las cuestiones que van a ser fundamentales en las cazadores recolectores complejos va a ser la idea de que al modificar sus formas de producción, ¿sí? Va a ocurrir
un proceso de intensificación entre diferentes aspectos de la sociedad. ¿Sí? Entonces se va a dar una intensificación, tanto productiva o económica y también social, política. ¿Sí? Y se lo ha debatido en términos de un montón de factores: ambiente, recursos, subsistencia, sedentarismo, tecnología, almacenamiento, población, la lista de que tienen ahí adelante. Bueno, nosotros ahora lo que vamos a ver es cuáles fueron las condiciones, las causas y las consecuencias. ¿Sí? Bueno, ¿qué hay respecto de las condiciones? Bueno, primero que nada, las adaptaciones complejas o las formas de complejidad en las sociedades cazadoras recolectoras no se dieron en todas partes, ¿sí? O sea, son necesarias ciertas condiciones para que ocurran las intensificaciones, y en algunos lugares se dieron, en otros no. Y generalmente se conciben tres factores: la circunscripción social, la abundancia de recursos y la población numerosa. Estos tres han sido debatidos y criticados. Primero porque, por ejemplo, no hay una relación directa entre intensificación y condición ambiental. No es directa. Hay vínculos, pero no es directa. También el aumento de población. De hecho, las sociedades cazadoras recolectores son las que mayor control de población ejercen. Muchas veces otras no, pero el aumento de población no significa que sea por sí mismo una condición para la intensificación. Y muchas veces son fenómenos interactivos, ¿sí? Las consecuencias de la intensificación, ¿cómo podemos verlo arqueológicamente? Bueno, si se intensifica la producción, bueno, las actividades de abastecimiento, de especialización van a ser observables, ¿no? Los cambios tecnológicos: si hay intensificación, vamos a observar de que los equipos, los instrumentos, los implementos van a diversificarse, se van a volver más especializados, más abundantes, ¿sí? Y por otro lado, también la ocupación, o sea, los lugares de vivienda, también vamos a ver de que hay una respuesta social frente a un ambiente, y eso lo vamos a ver en que o hay mayor movilidad, o hay asentamientos cada vez más grandes, o hay un comportamiento territorial, es decir, cómo se mueven de una forma más pronunciada. Obviamente, otra de las consecuencias puede ser el sedentarismo, de que el hecho de intensificar algún aspecto de la sociedad genere que necesiten pernoctar en un lugar mayor cantidad de tiempo. Y por supuesto, el estatus y la posición elevada que deriva de las diferencias de riqueza, de la dieta alimentaria, el intercambio, también da a ciertos individuos un estatus a través de los materiales, ¿sí? Que lo elevan por encima de la posición de los demás. Y las causas, bueno, se discuten un montón. Generalmente se consideran la de la demografía y la de la población, que ha sido bastante criticada. O sea, el crecimiento poblacional es un responsable del aumento de tamaño, pero no de las escalas y de la organización. Muchas veces no cambia, solo hay mayor cantidad de gente, y lo que genera son otras clases de fenómenos, ¿no? Después, la causalidad de la subsistencia: al disminuir la movilidad y la especializarse o intensificar ciertos recursos silvestres, eso habría generado que también surja la intensificación y por lo tanto una complejidad creciente. Pero es cierto de que generalmente el uso de recursos siempre tiende a intensificar, en lugar de intensificar, trata de captar mayor cantidad de recursos y no concentrarse, ¿sí? Y por otro lado, las relaciones sociales. Por ejemplo, Bender sostiene que no hay que buscar, Bárbara Bender, no hay que buscar las causas por fuera de la sociedad, algo como impuestos, sino dentro de las mismas relaciones sociales, ¿sí? Bueno, hasta acá vemos las causas, condiciones y consecuencias de esta intensificación y vinculada a la complejidad social de las sociedades cazadoras recolectoras. Ahora vamos a analizar qué es esto de la complejidad en el siguiente video.